Hola, ¿qué tal? Yo soy Poderoso Sensual y continuando con los especiales del mes patrio, esta semana, El Gallito Inglés en su edición número 5 y Sensacional de Chilangos. ¡Chécalo! Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a este su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual. Siguiendo con las festividades del mes patrio, es necesario que hablemos de cómic nacional, y en este caso traigo dos joyas. Edición número 5, Gallito Inglés, especial 500 años de la conquista y Sensacional de Chilangos. Sin duda dos ejemplares que nos van a ayudar mucho a definir lo que es ser mexicano. Cualquier persona que quiera conocer más sobre nuestro país, este tipo de cómic nos va a ayudar. Y bueno, como estamos en el mes patrio, hay que celebrar, ¿no? Y para celebrarlo, yo me destaparé. Daré la cara para hablar de cómic mexicano. Un mexicano hablando de cómic mexicano. Tenemos que dar la cara. Así que, poderoso, salvajemente, patriota. Ah, caray, se quedó aquí pegado. Ahora sí. Y con esta etapa especial, celebrando el mes patrio, continuamos hablando de estas ediciones. Elegí este número en especial porque, como decía, en este se está pues recordando, celebrando lo que en su momento fueron 500 años de conquista. Así a grandes rasgos, yo creo que el tema de la conquista aquí en México, y no sé en otras partes de Latinoamérica, ha ido mermando, ha ido cambiando. Y al ver este título realmente es interesante entender cómo se tenía el concepto de conquista en esta época, ¿no? En el 92. En el 92 yo tendría 11 años. Entonces, pues en ese momento pues yo no era tan consciente, ¿no? De lo que es pues la patria, ¿no? Hoy todavía no lo soy tanto, ¿verdad? Pero es diferente. Yo me acuerdo mucho que en estas épocas nos hacían celebrar el 12 de octubre, el Día de la Raza. Sin embargo, a lo largo de los años, esa celebración se ha ido perdiendo, se ha ido cambiando. Y es interesante ver cómo, pues, de acuerdo a quién o tal está en el poder, las ideas van transformándose, se va haciendo distinto. La percepción, por ejemplo, ahorita en el actual gobierno, que muchos lo critican y muchos sabemos que no es como deseamos que sea, pero se les ha dado un valor muy fuerte a cierta época de la historia mexicana, que es la época de Benito Juárez, ¿no? Y todo el rollo que traía, y en ese momento pues Benito Juárez es de algún modo el estandarte. Vendrán otros sexenios y tomarán algunas, se aferrarán y se tomarán de momentos históricos para legitimar sus esfuerzos, y así sucesivamente. En el PRI pues sin duda era el tema de la revolución, todo era conmemoración a la revolución, porque era el Partido Revolucionario Institucional, Partido Revolucionario Nacional, que se hizo institucional. Y bueno, mil cosas, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos como ciudadanos que estar navegando y adaptándonos cada 6 años a los desórdenes, a las ansiedades de quien gobierna este país. Y todo eso se ve reflejado en este tipo de historietas, ¿no? Tanto en el Gallito Comics como en el Sensacional de Chilangos vamos a encontrar manifestaciones pues creativas de rechazo, de rebeldía, ¿no? de cuestionar muchas cosas que nos han enseñado. Y aquí me gusta decir que este es de la colección de El Gallito Inglés, que posteriormente se hizo Gallito Comics. Este nace en el 92, la historieta, y continúa hasta los 2000, o sea, son varios números, si no me recuerdo son 60, 67. Próximamente estaré haciendo un especial para hablar de este título en específico, porque vale mucho la pena, ya que es de estas historietas, o más bien de estas antologías, que nos permitieron conocer otros autores, ¿no? Sobre todo españoles, argentinos, y que combinado con talento nacional fue una carta de presentación para lo que se estaba haciendo en esa época en cuanto a cómic mexicano. De aquí vienen grandes figuras que después se convirtieron en el Taller del Perro y después lograron grandes carreras a manera individual. Pero por eso, por tanta información y tanta riqueza que tiene, hablaré posteriormente más a fondo de esta historia. Y decir que además acá también hay consecuencias de esto, ¿no? Autores que estuvieron trabajando en esta revista trabajan al final de cuentas en esta otra, que en esta nos muestra también un poco cómo se manejaba o cómo se vivía o cuál era la manera general de pensarse de lo que era ser un chilango.
Para bien o para mal, la historieta se ha centralizado en DF, en Ciudad de México. Y muchas personas que en su momento quisieron hacer historieta tuvieron que llegar a la Ciudad de México para poder aportar, para poder pues desarrollar su trabajo. Todos, ¿no? Sin excepción. Entonces, porque era el lugar donde tendrías más posibilidades, más oportunidades. Pero afortunadamente hoy en México también tenemos escenas locales. En Tlaxcala se están moviendo muchas personas. En Veracruz también es un buen semillero, donde está Pavel Ortega, Miguel Ángel Hernández y bueno, muchas personas más. M de Armario, Rancia Desobediente también está en el norte, en Toluca, junto con Edgarcito. Entonces ahorita ya hay muchos lugares, en Monterrey también, que ya han logrado una escena local y que también ya aportan con una visión diferente, pero también son parte de un boom global de historieta mexicana. En la década de los 90s y para atrás, pues sí, repito, se tenía que centralizar muchas cosas. Pero bueno, entrando ya al tema de esta gran historieta, esta sale en el 92 y aquí me gustaría leer la introducción editorial, ¿no? Dice aquí, usando un poco el tema de la UNAM, dice: por mi raza hablará el gallito. Y acá dice: un acontecimiento insólito, inexplicable y nunca antes visto en la historieta de las historietas totonacas. El número 5 del Gallito Inglés salió después del 6. ¿Y qué? Así nos las gastamos en esta impredecible publicación cuyo quinto volumen ve la luz a los albores de los festejos del quinto centenario ¿de qué? ¿De la invasión? ¿Del descubrimiento? ¿De la conquista? ¿De qué hablan esos moneros que nomás saben garrapatear sin ton ni son, ni juicio, ni criterio, ni nada de nada? ¿Qué se están creyendo? ¿Con qué derecho manosean nuestra dolorosa y heroica historia? ¿Por qué osan abordar tan espinoso tema con tan desparpajo y cinismo? ¿De qué privilegios gozan? Seguros estamos de que será un número polémico y que recibiremos varias recomendaciones de la CNDH, pero como fieles defensores de la libertad de expresión no nos queda más remedio que presentar objetiva e imparcialmente los trabajos de estos cabecillas en torno a este tema tan maltratado. Y para los que nomás quieran ver qué onda con el rock mestizo, pues les conseguimos algunas de las mejores plumas. El guajolote, of course, para escribir y reseñar sobre el trabajo de uno de los mejores exponentes del género, Sangre Azteca. Chuten a gol, pues, disfrútenlo. Y acá ya viene lo que son las historietas y los creadores, ¿no? Vamos aquí a encontrar nombres como Rick Camacho, Abraham, Damián, Flenders, Frick, García, Caparo, Luis Fernando, Ricardo Peláez, José Quintero, Eduardo Rocha y evidentemente Edgar Clement. Aquí este es un primer trabajo de una portada de Edgar Clement, pero aquí ya estamos entrando a lo que es la primera historieta. Continúa en la segunda para desarrollarse en la tercera de forros y terminar acá. Y lo que aquí hace Clement es jugar con una letra precisamente del grupo Sangre Azteca, de donde pertenece José Luis Aguilera. A ver, vamos a ver. Y bueno, nos ilustra esa letra con estos cuadros que hablan sobre precisamente la sangre azteca que pierde sentido, que ya no hay color y que solo se ha convertido en moneda de cambio. Mucho de lo que se habla acá es precisamente de esa opresión, de esa sensación que siempre se ha tenido de estar pisoteados. Pero repito, ¿no? A la luz de los nuevos tiempos se ha visto más información, mucha gente también no conecta de manera, pues, ¿cómo se puede decir?, ciega a todo lo que nos dicen, y ya creo yo, afortunadamente, actualmente hay muchos cambios. Esta es una primera historia. Esta primera está firmada por Damián y es de las mejores para mí. Aquí nos da un relato de cómo está llegando Colón en una de las carabelas a lo que se entendería como El Salvador,
Pero aquí hay un personaje, el gran José Hipólito del Real, quien le menciona y le dice: ¿seguro que queréis esto, Colón? Porque a todas luces veo que va a haber una barbarie. Y pues Cristóforo le dice, pues sí, es lo que venimos a buscar realmente. Y el otro no quiere ser parte de esta masacre y dice: bueno, pues allá tú, yo me voy. Y nada más le queda a Cristóbal Colón decir: culero. Y luego tenemos aquí a Luis Fernando con un dibujo de Moctezuma, y vamos viendo cómo se va encerrando hasta ser ingüido por un casco del ejército español. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como una manera de verlo. Aquí lo que me gusta mucho es que también yo crecí y fui más consciente ya con el trabajo de estas personas cuando eran el taller del perro. Y la verdad he de reconocer que mi desconocimiento hizo que sacara del radar a personas como precisamente Luis Fernando y a Rick Camacho, que yo creo que son también grandes ilustradores que merecen esa atención y también ese reflector que los otros artistas han logrado tener. Entonces, en lo que respecta a mi participación, a mi gusto por la historieta nacional y todo, pues también en breve lograré entrevistas con ellos para hablar, conocer y que pues nos develen todo lo que han realizado, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso tenemos a Rick Camacho con esta historia que me gusta muchísimo porque rompe con muchas cosas, no nada más de lo que podría ser la historieta nacional, sino también como una propuesta de historieta en general, ¿no? Yo creo que aquí este diseño, el diagonal de una imagen, el texto, irnos contando, parece muy sencilla, pero pues no es muy común. Y me daba mucho gusto ver que rompía eso y luego regresaba a la viñeta un poco tradicional, pero también vemos el dibujo, ¿no? Cómo va brincando, y a pesar de que está así como sesgado, como seccionado, tiene una gran narrativa, ¿no? Se entiende, es fluida y podemos verla aquí. Vemos cómo representa el abuso, ¿no? En general de los españoles al llegar. Y luego acá ya abren la puerta y sale un montón de personajes y eso se convierte en una fiesta loca, ¿no? Una fiesta loca que deja a nuestros amables conquistadores un poco, dirían ellos mismos, con el culo torcido. Perdón. Y luego acá ya vienen varios textos que hablan sobre el tema de la conquista, sobre la banda que en este momento se le hace tributo, que es Sangre Azteca. Y llegamos a estos papiros, donde nos muestran también, aquí narran cómo este guerrero ve en tiempos de la conquista, cómo avanzan los ejércitos, cómo se van apoderando. Y al final, pues él es uno de estos jóvenes que aspiraba a ser guerrero y que la conquista, los conquistadores rompieron todo eso y lo convirtieron simplemente en un esclavo. Y al final dice: ahora de esta manera entiendo que los dioses nunca existieron. Pues interesante. Y luego acá tenemos X-Man. Aquí en esta historieta perdón, nos narran cómo está viendo la televisión, un programa español, y nos dicen: paté de la perra, sabemos que ladran. Están promocionando ahí un paté. Entonces un mexicanillo se enoja, patea todo y se exilia, ¿no? Y se supone que aquí cruza un umbral en su puerta de la casa y llega a lo que serían los inicios, el principio de la primera batalla de la conquista. Y aquí dice: no podrán contra mí porque soy Shittleman. Y los españoles dicen: hostia, que esto mola mucho, porque al final de cuentas solo es un programa de televisión. Y ya pues pequeñas historias. Este también aquí me gusta porque se supone que es Quetzalcóatl. Ah, no, perdón, Huitzilopochtli.
quien quedó ahí atrapado en una de las pirámides. Y aquí vemos sus piececillos, como las uñas les han crecido debido a cientos de años que han estado ahí enterrado. Y aquí él despierta y lo primero que hace es desear comer. Pero cuando comienza a comer por los sacrificios humanos, se da cuenta que todo ya está cambiado y que los corazones ya no son lo de antes. Porque descubre que ahora, hecho en Japón, y aún el corazón más humilde ya está contaminado por Televisa. Y aquí continuamos viendo cómo sale Huitzilopochtli de la ciudad y se tiene que meter a las cloacas, porque dicen que en el centro de la tierra, en las profundidades, está su propia madre, la Coatlicue. Y cuando llega con ella, simplemente otro les dice: a la cola, joven. Y está siendo explotada por los americanos, por todas las personas, por los propios nacionales, no aquí en Pemex. Y aquí, fin. Obviamente este es un trazo del maestro Frick. Bueno, aquí en el Inter de esta historieta especial de la conquista, tenemos Nicky Can, que es un fanzine que se injertó aquí y que nos habla también un poco de historieta de esa época. Y aquí vemos pequeño narrativa. Esta es de Guayo, él es de Torreón. Dice: noche que vienes. Y aquí vemos ya, sin hablar tanto o rompiendo todo lo que estábamos ahorita de lo nacional. Vemos aquí como hay una pareja que está viendo la tele, que están en su cuarto a gusto, disfrutando y teniendo intimidad, armonizados por la música que se pone en la tele. Al final, pues la tele sigue, la música continúa, pero ella se ha ido. Pues lo que nos queda es apagar la tele, prender el radio y escuchar tristes canciones de rock and roll, como solo el Tri puede hacerlo. Y bueno, acá tenemos esta que se llama La Terapia. Esta también aquí me gustó muchísimo. Vemos un tipo que está aquí en el cuarto, está hablando con su mujer y después comienzan los insultos, las ofensas, las agresiones. Cada vez van siendo más subidas de tono hasta que llegan a la violencia física. Tómala. Y aquí comienza ya todo un zafarrancho en donde ya no hay límites, ¿no? Donde estás viendo cómo se parten su mandarina en gajos. Y ya que están en un momento sumamente fuerte de violencia, dicen: espérate porque ya me cansé. Y casi la dama dice: ¿quieres que te prepare un té, gordo? Y bueno, al final de cuentas eso fue una terapia. Luego vienen más historias que también son muy interesantes. Y lo que me gusta es que aquí vemos propuestas diferentes de narrativa. Como decía Rick Camacho hace rato, tenía una forma diferente, no la tradicional de cuadro tras cuadro. Y aquí rompe con las viñetas. Nuestro personaje es una mariposa que va trascendiendo, va saliendo y de pronto es tan grande que la viñeta le queda chica. Y esta mariposa continúa creciendo hasta que un judío la ve, la captura, quiere sacar beneficios de ella, pero ella sigue creciendo. Él, por más que la quiere contener, se revela hasta que él, molesto, se la traga. ¿Y sabes qué pasa? Que no la puedes contener, que no la puedes atrapar. Y así continúan estas historias, ¿no? Pero regresando a lo que es el tema especial de esta revista del Gallito Inglés, vemos aquí a Ricardo Peláez con una narrativa que nos va mostrando la evolución, el porqué
de los voladores de Papantla. Nos muestra también con viñetas yuxtapuestas. Por un lado aquí vemos cómo el bosque se incendia para permitir que crezcan árboles frondosos, grandes, que son talados y que son llevados a plazas para comenzar la conmemoración de los voladores de Papantla. Y aquí en el medio nos va dando el texto, los porqués, el simbolismo de subir y el número de vueltas necesarias y por qué sucede, ¿no? Entonces vemos aquí por un lado la libertad y por otro lado la opresión, esta dualidad que en todo momento existe en nuestro país. Mientras uno celebra, justamente en este momento alguien está tristemente llorando, pero la trascendencia de los voladores de Papantla va más allá, y cuando logran estar en el cenit, en la cúspide, bajan para ser liberados y convertirse en espíritus, convertirse en aves, en ideas, en conceptos, en códices que quedan plasmados para la eternidad. Y eso está padre, ¿no? Es como muy poético. Y por otro lado vemos acá ahora a José Quintero con esta historia que nos presenta a un personaje que está cansado, harto, fastidiado de ver de la opresión, de ver cómo el consumismo, el capitalismo hace de todo unas marcas, y nuestros guerreros aztecas, nuestras herencias, todo lo que nos puede hacer sentir mexicanos se va perdiendo. Aquí él mismo se personifica como un guerrero águila, y cansado de eso decide terminar, y por eso decide dar su vida a los dioses. Pero justo cuando está en pleno vuelo, justo cuando está en caída libre, recuerda y sabe que los aztecas no son lo que nos han contado, que se juntaron los tlaxcaltecas junto con personajes de Hernán Cortés, personal de Hernán Cortés, para derrocar a los aztecas, ya que los aztecas en ese momento también eran conocidos como un grupo pues que abusaba de todos los reinos, pueblos o ciudades aledañas, pidiendo tributo, pidiendo impuesto. Entonces pues tampoco los aztecas eran tan blancas palomas, y aquí al final él se aventó y se rompió como un jarrón por nada. Entonces esta es la propuesta del maestro Quintero. Y bueno, pues así con este tipo de historietas. Aquí vemos también algo muy pues abstracto, ¿no? Ahora que está de moda el cómic abstracto, en el 92 se estaba haciendo esto aquí. Son dibujos, conceptos, ideas, con algunos textos que nos van dando la narrativa de que algo está pasando, y que son como palabras encriptadas porque tú puedes ir uniendo, ¿no? Acá viene el continente americano con el logo del equipo del América, y aquí Aníbal Lecter parece. Luego aquí cerramos con estos dos pintores, y aquí al final simplemente dice: esto ha resultado ser un reventón inolvidable. Y bueno, ya por último tenemos aquí el sacrificio. Sacrificio aquí como muy en estilo Moebius. Vemos aquí nuestras pirámides. Vemos cómo están aquí los grupos ya para comenzar con el ritual del sacrificio. Y de la nada un rayo golpea y arrebata el cuchillo ceremonial. Y este cuchillo ceremonial empieza a flotar, a viajar, a salir de la atmósfera para llegar a manos de un ser que solo dice: bien, ya está hecho, y decirnos que los sacrificios no eran necesarios, ¿no? Pero pues lamentablemente creo que seguimos sacrificando gentes. Y bueno, y como decía, aquí con los últimos viñetas del maestro Clemens cerramos esta revista y llegamos aquí hasta el final. Y el final es el cráneo roto, y decir que para nacer
una y otra vez. Imagino mi destino nuevo para nacer una y otra vez. Una y otra vez. Y ahí nace el gallito. Y esto continúa hasta el 2000, así que pues la verdad es una gran historieta y un gran número que vale mucho la pena pues valorarla, verla en todos sus conceptos, desde la historia y de ver cómo se pensaba respecto a la conquista en esa época y sobre todo los recursos narrativos que tenían. Este grupo de El Taller del Perro, la verdad que rompían porque ellos bebían, consumían de muchos historietistas latinoamericanos, europeos y todo el alternativo norteamericano, pero estaban muy aterrizados en las circunstancias que pasaban en el país. Entonces eso, la verdad que daba un combo bien interesante, porque no se abstraían y no veían hacia afuera, sino veían lo que estaba sucediendo adentro y se nutrían visualmente de talento exterior. Y yo creo que actualmente también nos falta pues revalorar todo esto y ponernos listones, ¿no? Ponernos listones para ver qué se está haciendo afuera y si se está generando ahorita ya un buen camino de industria o de escena historietística en México. ¿Qué necesitamos para trascender, ¿no? Para romper barreras y para que las historias que se hacen aquí se disfruten en otros lugares, ¿no? Entonces creo que falta todavía, en cuanto a historieta mexicana, dar ese paso. Creo que se están dando pasos muy interesantes, muy sólidos, muy buenos, pero esto debe de ser continuo y fuertemente, pues, ¿cómo se puede decir? Inspirado, ¿no? Para que logremos tener una escena de historieta nacional potente y duradera sobre todo. Y lamentablemente ahorita el tema del COVID pues también nos quita espacios como son las ferias, que era el punto medular en donde muchos autores tenían la posibilidad de acercar su producto a un montón de lectores. Confiemos esto pase, ¿no? Cada día sea uno menos y logremos recuperar esta movilidad, esta manera libre de andar y podamos nuevamente pues continuar, ¿no? Continuar con el buen camino que se tenía de producción. Eso no quiere decir que esta pandemia haya detenido a muchas personas. Va a haber cambios. Si esto continúa más, habrá personas que ya no puedan continuar. Pero esperemos que todo evolucione para bien, ¿no? Solo son mejores deseos. Y bueno, para cerrar con este sensacional de Chilangos, una vez que vimos que se editó en el 92, llegamos al año 2000. Este fue un obsequio de la Ciudad de Gobierno por una feria de la juventud que se realizó en aquella época y se obsequió este cómic, ¿no? A mí me tocó la primera entrega, que fue así: llegaron camiones, abrieron cajas y directamente de las cajas uno podía tomar. Pues como las personas que estaban de gobierno lo veían como monitos, dijeron, pues tú ahora sí que atáscate, mano. Y había gente que sí agarraba de a puños, ¿no? Entonces yo de aquí logré llevarme 2 o 3. Uno lo regalé. Este es el que tengo más cerca. El otro, bueno, este es el cuidado, porque hay otro que está tan leído y manoseado que ya está todo dañado. Pero este es el que conservo, ¿no? El famoso uno para guardar, uno para leer. Y bueno, acá vamos a tener otros talentos. Aquí, por ejemplo, de lo que dije ahorita del Taller del Perro, se incorpora aquí Bachán y Beteo. Y aquí tenemos una participación de Humberto Ramos con el gran Blasco, que lamentablemente Juan Blasco recién falleció y que pues es un entintador de grandes nombres, entre ellos Omar Ladrón y pues Humberto Ramos. Y aquí el maestro Blasco de manera magistral mete tinta al trazo de Humberto Ramos, que en ese momento le estaba rompiendo, ¿no? Y bueno, aquí aterrizamos otra vez y sensación del Chilangos es como mostrarnos, ¿no? Las diferentes caras y facetas de los personajes que es en la ciudad, desde el policía, desde el personal o los choferes de transporte público, desde lo más popular, ¿no? Desde lo más ficcionado. Entonces es un abanico muy interesante. Aquí en el principio Beteo pues nos lleva al costumbrismo, ¿no? Pero un costumbrismo ligado al pensamiento mágico, al pensamiento místico, y que ahora ese pensamiento místico está regulado por la televisión y no es otro ser más que el propio Televisa el que nos ha
embaucado en una forma de ver y de entender la vida. Acá tenemos, como decíamos, Humberto Ramos con Juan Blasco, en una historia en donde tenemos aquí a Jaime Maussan. En México, Jaime Maussan es un personaje que siempre ha estado ligado al estudio de los ovnis, de lo paranormal, y aquí vemos cómo está entrando dentro de la catedral. Hay una gruta y se disponen a entrar para encontrarse con que hay vestigios de la cultura azteca, y al momento de ir explorando más y más y más, vemos que Maussan no es lo que pensamos. Es un reptiliano, un vampiro, un monstruo, que es él el que vive en esas profundidades y que viene de otro planeta. Es bastante interesante. Luego acá tenemos al freak, que tenemos un personaje que se hace toda una bulla porque está en la punta de la bandera y todos dicen bájate, bájate, y él dice no puedo, si me suelto, ¿qué va a pasar? Y llega el helicóptero y todo y dice suéltate, y pues bueno, al momento de soltarlo él se va y se libera. Y acá tenemos otro donde está aquí un ángel que igual le dicen suéltate, pero pues es él el que está sosteniendo nuestra nación, ¿no? Pues dos ideas de lo que es el centro histórico y personajes que se encumbran. Este es genial. Este es de José Quintero, el Pote. El Pote es la pura onda. Es un tipo enfadado, es un mono que está cruzando la ciudad, que está encabronado por todo, por la gente, por el abuso, por la mala leche de todos. Y aquí está tan encabronado que va abstraído en sus pensamientos que hasta se pasa una estación y se tiene que regresar caminando y dice carajo, ¿no? Entonces así yo creo que también en esa época muchos estamos acumulando rabia, ¿no? Y totalmente enojados y fastidiados por las malas decisiones de gobierno y siempre estamos así, ¿no? A la defensiva. Y bueno, al final dice, pues ya, ¿qué más podemos hacer, no? Además, cada quien tiene lo que se merece, incluyendo a esta jodida ciudad, así que me voy a vivir mi vida y no hay pero ni llanto que valgan, ¿no? Y vámonos ya, al carajo. Objeto contundente. Este objeto contundente es genial, también es de Maestro Bachán, y aquí el guión es de Vera. Pero Bachán rompiendo el registro, ya que él es el padre del Bulbo. Y aquí vemos con otro registro de dibujo que se me hace genial. Y vemos aquí la historia de un tipo que en todas partes le están jodiendo, chingando y fastidiando, ¿no? Desde la que vende los tamales, desde que está en el transporte, su propia esposa. Pero resulta que él es un granadero y se enfrenta a una multitud. Y al estar en medio del caos, empieza a recordar a su esposa, a la señora que le aventó la comida, al chofer, y se desquicia y ¡pum! Malbarata a una persona. Y al final solo dice, ups, porque mató a un manifestante, ¿no? Ya que en la casa su esposa nuevamente lo fastidia, ¿no? Hijo de la pelona, yo aquí y tú de vago, ¿no? Cuando recién mató a alguien. Y él ya con cierta cara ahí, satisfacción, aquí lo deja así porque no sabemos si se para y le va a dar un guamazo o simplemente va a ir otro día a otra manifestación, y ahí ya encontró cómo desahogarse. Y aquí en este de Clement, guión de Rodrigo Ponce, dibujo de Edgar Clement, en los linderos del área chica tenemos la narrativa de un día cotidiano, de un día para todos los que viven a lo que antes eran las afueras de la ciudad, y que pues ahora la ciudad ha crecido tanto que se ha comido todo, pero pues era regresar, no era un periplo, ¿no? El camión que iba directo a Pantitlán pues llegaba tarde, tenías que correr y todo siempre en la mañana era un caos, ¿no? Y aquí vemos como una niña va manejando y va haciendo todo su relajo, va mentando madres, va haciendo competencias con otros, y al final nos damos cuenta que la chavita simplemente agarró la micro y que no era ella el chofer, se robó la combi, ¿no? Pero pues ya sacó el pasaje. Y bueno, ya para finalizar, Ricardo Peláez con Refundación. Tenemos una historia de ciencia ficción en donde vemos un grupo de personas transitando por una ciudad destruida, peleando, sobreviviendo, para al final encontrar vestigios de algo que sabían que existió, de algo que sabían que sucedió,
pero que ahora nadie entiende, más que unas cuantas personas. Eso que alguien solo entiende es el mito de la ciudad, el mito de una ciudad que creció de la nada en un lago y que ahora son ruinas. Y así termina este episodio. La verdad, bastante interesante. Y bueno, yo los invito a que se den una vuelta a lo que se hacía antes en la historieta nacional, pues ahora sí que antigua, porque nos vamos a sorprender tanto de su contenido como de las formas narrativas. Y yo creo que es un gran ejercicio para ir hacia atrás, revisitar y retomar cosas para refrescarnos y tener ideas nuevas y poder plantear nuevas propuestas. Actualmente no sé de esas historias, ¿no? ¿Quién está haciendo esta nueva revisitación a entender qué es lo mexicano? Por ahí hay autores que toman elementos, ¿no? Como Sareki López, perdón, que está con Ixpulé retomando, ¿no? Ocupando todos estos recursos, pero pues no está reflexionando tal vez sobre qué es ser mexicano. Y bueno, es una puerta más, ¿no? Porque afortunadamente tenemos terror, tenemos mucho cómic gracioso, y es un gran abanico que tenemos ahorita, pero también vale la pena regresar a esas raíces, ¿no? Pues yo hasta aquí, confío este video haya sido de su agrado. Me despido, no sin antes invitarlos a que se unan a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Si llegaste al final de este episodio, muchísimas gracias, dale like, comparte, comenta y sigue disfrutando historieta, cómic, como le quieras llamar. Poderoso Sensual, salvajemente patriota con El Gallito Inglés, número 5 y Sensacional de Chilangos. Adiós.